cargan con una herida profunda que casi nunca se nombra. Es esa mezcla de amor infinito y dolor silencioso que nace cuando sientes que diste todo, que entregaste tu cuerpo, tu tiempo, tus sueños y sin embargo tus hijos parecen no verlo, no reconocerlo, no valorarlo. Hoy quiero llevarte a través de 7 razones psicológicas y biológicas que explican por qué sucede esto. Y quiero que escuches algo importante desde el principio. Esto no tiene que ver con tu valor como madre, no tiene que ver con que hayas hecho algo mal, tiene que ver con mecanismos invisibles de la mente humana, con patrones emocionales y cerebrales que se repiten sin que nadie los comprenda del todo. Quédate conmigo hasta el final, porque la razón número 7, la más impactante y menos conocida, puede cambiar por completo tu manera de entender la relación con tus hijos. Es una de esas verdades que, cuando la comprendes, no solo te libera de la culpa, sino que transforma la forma en que amas. Antes de continuar, si este tema resuena contigo, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y le des me gusta a este vídeo, porque lo que vamos a explorar juntos puede marcar el inicio de una sanación profunda, no solo para ti, sino también para tus hijos y las generaciones que vienen. Compartir este conocimiento es un acto de amor, porque entender es el primer paso hacia la libertad emocional. Durante años he trabajado escuchando historias de madres que se preguntan una y otra vez qué hicieron mal. Madres que repasan mentalmente cada decisión, cada noche sin dormir, cada sacrificio silencioso, intentando encontrar una explicación al distanciamiento de sus hijos. Hijos que ya han crecido, que hoy parecen distantes, fríos o incluso molestos. Pero cuando miramos más allá de la superficie, notamos que detrás de esa aparente indiferencia existen procesos internos complejos, heridas invisibles y patrones que actúan sin que ellos lo sepan. No se trata de falta de cariño, sino de historias emocionales no resueltas. He conversado también con muchos de esos hijos. La mayoría carga con su propio peso emocional, atrapados en mecanismos de defensa, en sentimientos que no logran comprender o liberar. No perciben cuánto duele su silencio, ni el vacío que dejan, porque están demasiado concentrados en sobrevivir a sus propias luchas internas. Y ahí es donde todo se conecta. No se trata de culpa, sino de falta de consciencia. Con el tiempo aprendí que cuando una madre logra entender lo que realmente pasa, deja de castigarse. Y cuando un hijo llega a comprender lo que su madre sintió, el juicio se disuelve. Ese instante de comprensión mutua es el verdadero inicio de la sanación. La primera razón psicológica de esta herida se llama la paradoja de la familiaridad y está profundamente relacionada con cómo funciona el cerebro primitivo. Nuestro cerebro desde hace millones de años está diseñado para priorizar lo nuevo, lo incierto, lo que puede representar una amenaza o una recompensa. Todo lo que es constante, seguro, estable, el cerebro lo filtra como no relevante. Es una estrategia de supervivencia. Imagina a nuestros antepasados en la sabana africana, si su atención se quedaba atrapada en los árboles o en las piedras, cosas que no cambiaban, podían notar el rugido de un león a lo lejos. Así que el cerebro aprendió a ignorar lo familiar y a concentrarse en lo que cambia, en lo imprevisible. Este mismo mecanismo sigue activo hoy y afecta a nuestras relaciones más íntimas. Cuando alguien ha estado siempre ahí, una madre presente, disponible, protectora, el cerebro del hijo la da por sentada, no porque no la ame, sino porque su sistema nervioso no la percibe como algo nuevo. No representa peligro ni novedad. Es tan constante que se vuelve invisible. Es como el aire, nadie lo agradece hasta que falta. Y este descubrimiento, aunque duele, es profundamente liberador. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con que tu hijo no te ame, tiene que ver con cómo funciona su cerebro. Pero espera, porque esto se vuelve más complejo cuando entra en juego el segundo factor, la individuación. La individuación es un proceso biológico y psicológico que describe Carl Jung y que hoy la neurociencia respalda con claridad. Es
el impulso natural que lleva al hijo a separarse emocionalmente de sus padres para construir su identidad. En otras palabras, el cerebro del hijo, especialmente durante la adolescencia y la juventud, necesita tomar distancia para sentirse independiente y en ese proceso muchas veces rechaza lo que representa su origen. La madre no es desamor, es biología, es evolución, pero el corazón de una madre no entiende de biología, entiende de cariño, de entrega, de conexión, por eso duele tanto. Cuando el hijo comienza a transitar la adolescencia, algo invisible pero inevitable ocurre, la biología empuja hacia la separación. No es un rechazo consciente ni una ingratitud emocional. Es una fuerza interna casi instintiva que le dice, debes ser tú. Y esa búsqueda de identidad, aunque necesaria para el desarrollo, puede sentirse para la madre como una traición silenciosa. El niño que antes buscaba refugio en su regazo, que corría hacia ella ante el menor miedo, de pronto parece no necesitarla. Su mirada se vuelve distante, sus respuestas más breves y su presencia más escasa. Pero ese distanciamiento no es un desamor, es el proceso natural mediante el cual el hijo aprende a existir fuera del vínculo que le dio la vida. Carl Jung lo llamó el viaje hacia la individuación, un camino en el que cada ser humano necesita romper los hilos invisibles que lo atan a sus figuras de origen para poder descubrir quién es realmente. Sin embargo, lo que pocas personas comprenden es que esta separación emocional, que debería vivirse con comprensión y respeto, suele convertirse en una herida porque ocurre sin consciencia. El hijo, en su intento por afirmarse, se revela, juzga, critica o incluso niega todo lo que proviene de su madre. Y la madre, que interpreta ese proceso como un rechazo personal, empieza a cerrarse, a sentir culpa o, peor aún, a sobreproteger, intentando recuperar el vínculo. Así comienza el ciclo de distancia y resentimiento que tanto dolor genera. Desde la neurociencia entendemos que esta etapa está marcada por una reconfiguración profunda del cerebro. El sistema límbico responsable de las emociones se vuelve más activo, mientras que la corteza prefrontal, encargada del control y la empatía, aún está madurando. Es decir, el hijo adolescente siente con intensidad, pero aún no tiene la capacidad neurológica completa para gestionar lo que siente. Por eso, muchas de sus reacciones no son racionales, sino viscerales. Necesita oponerse para sentirse libre y paradójicamente necesita que su madre siga ahí mientras finge que no la necesita. El amor de una madre que suele expresarse como protección y cuidado puede ser interpretado en esta etapa como una amenaza a esa libertad recién descubierta. Cada consejo puede sonar como una imposición, cada advertencia como una invasión y cada gesto de ternura como una muestra de control. No es que el hijo no valore el amor, es que su cerebro asocia ese amor con la infancia que intenta dejar atrás. Por eso muchos jóvenes se distancian no por falta de afecto, sino por miedo a no crecer. Aquí aparece una de las lecciones más difíciles: amar sin poseer. La madre que comprende este proceso deja de exigir reconocimiento y empieza a ofrecer presencia silenciosa. Aprende que el amor no siempre se expresa en abrazos o palabras, sino en la capacidad de sostener el espacio sin invadirlo. Ser la tierra firme donde el hijo puede volver cuando el mundo le duela. Lo que hace tan doloroso este proceso es la falta de reciprocidad inmediata. La madre sigue entregando, pero ya no recibe la misma devoción. Sin embargo, en el plano profundo, el hijo sigue recibiendo mucho más de lo que parece. Aunque no lo diga, su seguridad, su confianza y su capacidad para amar en la adultez se construyen sobre ese amor invisible que su madre mantiene incluso cuando él no lo ve. Y hay algo más. A medida que el hijo madura, el cerebro reconfigura los recuerdos emocionales de la infancia. Lo que antes era inconsciente empieza a ser comprendido, reinterpretado
En ese punto, muchos hijos adultos comienzan a ver a sus madres de otra manera. Empiezan a recordar los sacrificios, las noches sin dormir, las palabras que no entendieron, pero esa comprensión llega tarde. Muchas veces, cuando ya el vínculo se ha desgastado o cuando la madre ha aprendido a vivir con ese vacío. Por eso es tan importante comprender este proceso antes de que la distancia se convierta en costumbre, porque el hijo que comprende puede agradecer y la madre que entiende puede soltar sin miedo. La relación cambia, se vuelve más consciente, menos dependiente, más humana. No se trata de evitar la individuación, sino de acompañarla con amor y sabiduría, de permitir que el hijo se aleje sin sentir culpa y que la madre permanezca sin sentir abandono. Cuando ambas partes reconocen que el amor no desaparece con la distancia, sino que se transforma, algo se sana profundamente. En el fondo, toda madre desea que su hijo sea libre, pero para que esa libertad florezca sin dolor, primero hay que entender que el amor maduro no retiene, sostiene, y que la verdadera conexión no exige presencia constante, sino comprensión mutua. Esta es la segunda razón profunda de la herida materna, la necesidad biológica y psicológica del hijo de separarse para ser y el dolor emocional de la madre que no entiende que ese alejamiento es en realidad la más pura expresión del ciclo de la vida. La tercera razón detrás de esta herida invisible tiene que ver con algo que muy pocas madres comprenden en profundidad, la transferencia emocional. Es un proceso silencioso, casi imperceptible, pero decisivo. Desde que un hijo nace, su sistema nervioso aprende a regularse observando y sintiendo el de su madre. Antes de entender palabras, antes de razonar o decidir, el bebé ya está absorbiendo emociones. No lo hace con la mente, lo hace con el cuerpo, con la vibración, con la mirada. Es un aprendizaje energético y profundo que deja huellas imborrables. Durante los primeros años de vida, el cerebro del niño aún no sabe cómo calmarse. Solo necesita un cerebro adulto que le enseñe a hacerlo. Cada vez que la madre sostiene a su hijo, lo calma, lo abraza o lo contiene, el sistema nervioso del pequeño aprende que puede sentirse seguro. Pero también cada vez que la madre transmite angustia, miedo o culpa, aunque lo haga sin palabras, el niño lo absorbe no como algo ajeno, sino como algo propio. Así, sin que nadie lo note, comienza a formarse una especie de espejo emocional compartido entre madre e hijo. Con el tiempo, ese espejo puede distorsionarse. Cuando la madre ha vivido heridas no resueltas, rechazo, abandono, pérdida, humillación, y no ha tenido oportunidad de sanarlas, muchas veces sin saberlo, las transmite a través del vínculo. El hijo, al crecer dentro de ese campo emocional, siente la necesidad inconsciente de proteger a su madre de su propio dolor, y esa carga temprana genera una confusión profunda. El hijo no sabe si tiene permiso para ser feliz, para brillar, para irse. Siente que si se aleja que si triunfa la deja sola, que si se permite vivir su vida la traiciona. Por eso muchos hijos adultos viven divididos entre el amor y la culpa. Quieren avanzar, pero algo dentro los detiene. Y la madre, sin entender por qué, siente que el vínculo se tensa, que hay distancia, frialdad o incluso reproche. Sin saberlo, ambos están atrapados en una danza emocional donde uno refleja las heridas del otro. La transferencia emocional explica por qué algunas relaciones madre e hijo están llenas de amor, pero también de una extraña carga invisible. No se trata de culpa ni de errores, sino de inconsciencia. Nadie enseña a las madres a limpiar su campo emocional antes de criar. Nadie les dice que un niño no solo hereda el color de los ojos o el tono de voz, sino también los miedos no resueltos. Y tampoco se les enseña a los hijos a distinguir entre el amor y la carga emocional que no les pertenece. Cuando una madre vive con ansiedad constante, el hijo aprende que el mundo es un lugar peligroso. Cuando vive en sacrificio, el hijo aprende que amar significa renunciar.
Cuando vive en culpa, el hijo aprende que no merece la felicidad. Todo esto se graba sin palabras y más tarde se manifiesta como patrones de comportamiento, como reacciones automáticas que ambos repiten una y otra vez sin entender por qué. Pero la buena noticia es que este vínculo, aunque profundo, también puede transformarse. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar, no desaparece con la edad. Una madre que empieza a sanar sus emociones no solo se libera a sí misma, sino que libera a su hijo, incluso si él ya es adulto, porque cuando una madre cambia su vibración interna, el campo energético del vínculo también cambia. Y aunque no se diga, el hijo lo siente. He visto madres que después de años de culpa o resentimiento comienzan a meditar, a perdonarse, a reconectarse con su cuerpo y de repente sus hijos empiezan a comportarse distintos sin saber por qué. Llaman más, sonríen más, se acercan sin que nadie lo pida. No es magia, es coherencia emocional. El sistema nervioso de ambos deja de vibrar en defensa y empieza a vibrar en confianza. Por eso esta tercera razón no es para culpar, sino para comprender. Entender que el vínculo entre madre e hijo no se sostiene solo en palabras ni en gestos visibles, sino en una red emocional profunda que atraviesa el tiempo. Y cuando esa red se limpia, el amor puede volver a fluir sin interferencias. Toda madre merece descansar de la culpa y todo hijo merece liberarse del peso de lo que no le pertenece. Cuando ambos lo comprenden, la relación deja de ser una repetición de heridas y se convierte en un espacio de crecimiento mutuo. Así que si eres madre y sientes esa herida de no ser valorada, empieza por mirarte con ternura, no desde el sacrificio, sino desde la conciencia. Porque cuando tú sanas, tu hijo también lo hace, aunque no pronuncie una sola palabra. Y tal vez esa sea una de las formas más puras de amor, sanar por ambos. La cuarta razón, quizá una de las más invisibles y determinantes, tiene que ver con la deuda emocional inconsciente que a menudo se instala entre madres e hijos. Es un intercambio silencioso, casi imperceptible, que se forma cuando el amor y el sacrificio se confunden, cuando el dar se convierte, sin quererlo, en una forma de reclamar. No se hace con maldad ni con intención de controlar, se hace por amor, pero un amor mezclado con miedo a perder, con la necesidad de sentirse visto, con el deseo de que el esfuerzo tenga sentido. Muchas madres viven años entregando todo, su energía, su cuerpo, su juventud, sus sueños, con una fe casi absoluta en que el amor será suficiente, que ese amor incondicional será comprendido, reconocido, devuelto de alguna forma. Pero el problema aparece cuando esa entrega se vuelve el eje de la identidad, cuando ser madre deja de ser un rol y se convierte en el único motivo de existencia. En ese momento, sin notarlo, el vínculo se tiñe de una expectativa invisible. Yo te di todo y espero al menos que me ames como yo te amé. Y ese al menos es lo que más duele, porque casi nunca ocurre como se espera. El hijo, especialmente cuando crece, no puede devolver ese amor con la misma intensidad, porque su energía vital está dirigida hacia el futuro, hacia la construcción de su propia vida. El amor que la madre dio era una raíz, el amor del hijo una rama, y las raíces no pueden pedir a las ramas que vuelvan atrás. Aquí ocurre algo profundamente humano. Cuando una madre ha vivido muchos años dando sin recibir, su corazón empieza a llenarse de una sensación de injusticia, no una injusticia hacia el mundo, sino hacia el propio hijo. Es ese pensamiento que se oculta bajo el silencio. ¿Cómo es posible que no vea todo lo que hice por él? Esa pregunta no se pronuncia, pero se siente y el hijo la percibe incluso sin que se diga, porque la culpa cuando flota en el aire tiene peso. La neurociencia afectiva lo explica con claridad. El cerebro humano es altamente sensible a la carga emocional del entorno. Cuando una madre mira a su hijo con la mezcla de amor y resentimiento,
El hijo siente una tensión que no comprende. Sabe que es amado, pero también siente que ese amor exige algo a cambio. Esa exigencia implícita genera confusión. Y lo más común es que el hijo, en lugar de acercarse, se aleje, no porque no ame, sino porque se siente en deuda, atrapado en un vínculo donde amar implica deber. Este tipo de amor, el amor condicionado por la expectativa del reconocimiento, es uno de los más dolorosos, porque ambos sufren. La madre carga con el dolor de haber entregado todo. El hijo, con la sensación de nunca poder corresponder lo suficiente. Es una coreografía de heridas donde el amor se confunde con deber y la gratitud se convierte en peso. Lo paradójico es que muchas veces esa carga emocional nace de un acto de amor sincero. Esa madre que quiso proteger, que intentó evitarle el sufrimiento a su hijo, que renunció a sí misma para verlo feliz, sin notarlo le enseñó que su alegría dependía de él. Pero ningún hijo puede sostener la felicidad de quien le dio la vida. Esa responsabilidad es demasiado grande, incluso para el corazón más noble. Por eso, una de las sanaciones más profundas en la relación madre-hijo llega cuando la madre se permite reencontrarse con su propia vida, cuando decide volver a ser ella, descubrir qué le inspira, qué le mueve más allá del rol de cuidar. Cuando una madre se reconcilia con su esencia, libera a su hijo del peso de tener que completarla. He visto transformaciones increíbles cuando una madre empieza a vivir sin culpa por y para sí misma. Entonces el hijo, que antes se mostraba distante, comienza a acercarse, a compartir, a abrir su mundo, no porque se lo pidan, sino porque al desaparecer la deuda aparece la libertad, y en la libertad el amor vuelve a florecer. Hay un momento crucial en la madurez emocional de toda madre, cuando comprende que su tarea no es ser necesaria para siempre, sino ser recordada con amor y gratitud por haber permitido el vuelo. Y hay un momento igual de crucial para todo hijo cuando entiende que agradecer no es devolver, sino reconocer. La deuda emocional se disuelve cuando el amor se limpia de expectativas, cuando la entrega se hace sin la necesidad de ser validada, porque al final el amor más poderoso no busca aplausos, solo conexión. Y esa conexión solo ocurre cuando ambos dejan de deberse algo y empiezan a elegirse desde la libertad. Esta es la cuarta razón de esa herida silenciosa. La confusión entre amor y deuda, entrega y sacrificio. Una trampa emocional tan común que ha marcado generaciones enteras de madres e hijos, pero también una trampa que se puede desactivar simplemente aprendiendo a amar sin exigencia, a dar sin miedo y a recibir sin culpa. La quinta razón, quizá una de las más profundas y transformadoras, tiene que ver con el silencio emocional heredado, ese patrón invisible que pasa de generación en generación y que enseña sin palabras que sentir demasiado es peligroso, que mostrar vulnerabilidad es debilidad y que el amor debe expresarse con hechos, no con emociones. Este silencio no siempre se ve, pero se siente. Es la atmósfera emocional en la que muchos crecen, donde las cosas importantes no se dicen, solo se intuyen. Muchísimas madres fueron criadas en entornos donde el afecto era un lujo, donde llorar estaba mal visto, donde el deber valía más que el sentir. Aprendieron a callar su tristeza, a sonreír cuando estaban rotas, a seguir adelante sin pedir ayuda. Y aunque esas mujeres se convirtieron en madres amorosas, valientes y resilientes, ese modelo emocional quedó grabado en su interior. Sin darse cuenta, transmitieron a sus hijos esa misma lección. No molestes con lo que sientes, sé fuerte, no llores que no sirve de nada. Así se forma una herencia emocional silenciosa. Los hijos crecen admirando la fortaleza de su madre, pero también temiendo sus propios sentimientos, porque no aprendieron a compartirlos sin sentir culpa. Y lo más paradójico es que cuando estos hijos se vuelven adultos, repiten la misma desconexión emocional que aprendieron de ella.
No saben cómo acercarse, cómo expresar amor, cómo agradecer. No es desinterés, es desconocimiento emocional. No se les enseñó a vincular desde la emoción, sino desde la acción. Por eso hay madres que sienten que sus hijos no las valoran, cuando en realidad sus hijos simplemente no saben cómo hacerlo. Aman silencio, agradecen en silencio, pero no aprendieron el lenguaje para decirlo. La herencia emocional que recibieron fue la del silencio, la del demostrar con hechos. Y entonces la madre, que tanto deseó escuchar un gracias, un te quiero, un te admiro, solo recibe gestos distantes, miradas fugaces, un mensaje breve en un cumpleaños, y ese vacío duele. El silencio emocional tiene raíces biológicas. El cerebro humano asocia la expresión emocional con seguridad o peligro, dependiendo de lo que haya aprendido en la infancia. Si una niña crece viendo que su madre reprime el llanto o no habla de sus emociones, su cerebro codifica que sentir abiertamente no es seguro. Esa información se graba en la amígdala, la parte del cerebro encargada de detectar amenazas. Y cuando esa niña se convierte en madre, su cuerpo repite el mismo patrón. Ante la tristeza o la vulnerabilidad, se cierra, sonríe, disimula, y sus hijos aprenden lo mismo. Es así como una cadena silenciosa se perpetúa. Nadie tiene la culpa. Solo se trata de lo que se aprendió para sobrevivir. Pero llega un punto en el que ese silencio empieza a doler, y cuando duele lo suficiente aparece una oportunidad. La oportunidad de romperlo. Romper el silencio emocional no significa culpar al pasado, sino atreverse a hablar, aunque cueste decir: esto me dolió, esto me hizo sentir sola, esto no lo entendí. No para reclamar, sino para liberar. Porque cuando una madre comienza a poner palabras a lo que nunca se dijo, el vínculo se ilumina. El hijo, al escuchar, también empieza a recordar su propio dolor, y algo dentro de ambos se ablanda. La conversación que nunca existió se convierte en un puente nuevo. He visto a madres que después de décadas de silencio se sientan frente a sus hijos adultos y les dicen por primera vez: yo también tuve miedo, yo también me sentí sola, no siempre supe cómo amarte bien. Y ese momento, ese instante de honestidad desnuda, abre una grieta de luz en el corazón del hijo. Porque lo que más anhela un hijo, incluso de adulto, no es una madre perfecta, sino una madre humana, real, capaz de decir: me equivoqué sin culpa. El silencio emocional se sana con presencia. No hace falta hablar de todo ni desenterrar cada herida. Basta con atreverse a mirar al otro con verdad, sin defensas. El amor se vuelve más fuerte cuando se deja de fingir que todo está bien. Y a veces la sanación empieza con una sola frase: te amo, aunque no siempre supe demostrarlo. Cuando la madre rompe ese silencio interior, algo mágico ocurre. Su hijo, aunque no lo exprese, lo siente. Siente que el aire cambia, que el peso invisible se disuelve, que el vínculo se limpia, porque al final el amor no necesita discursos, solo autenticidad. Esta quinta razón nos recuerda algo esencial. Los hijos no se alejan por falta de amor, sino por falta de lenguaje emocional. Y ese lenguaje puede aprenderse en cualquier momento, incluso cuando ya no hay infancia, incluso cuando la vida ha pasado. Mientras haya una voz que quiera decir lo siento o gracias, hay esperanza. El silencio emocional heredado es en realidad una oportunidad escondida, una puerta que se abre cuando alguien se atreve a decir lo que nunca se dijo. Porque cuando una generación se atreve a sentir, sana a todas las anteriores. La sexta razón, quizá la más paradójica de todas, tiene que ver con el amor sobreprotector. Ese tipo de amor que nace del miedo a que el hijo sufra, a que se equivoque, a que la vida lo hiera. Un amor que busca proteger, pero que sin darse cuenta termina asfixiando. Es uno de los errores más comunes y al mismo tiempo más comprensibles, porque ninguna madre sobreprotege por egoísmo, lo hace por amor. Pero el amor sin espacio se transforma en jaula, y en esa jaula el hijo no puede crecer. Desde el instante en que una madre siente por primera vez el latido de su hijo dentro del cuerpo,
se activa en su cerebro una poderosa red. La oxitocina, la hormona del apego, multiplica la sensibilidad y despierta un instinto tan profundo que se convierte en reflejo, mantenerlo a salvo a toda costa. Ese instinto tan vital en la infancia debería ir adaptándose con el tiempo. Sin embargo, en muchas madres permanece intacto, incluso cuando el hijo ya ha crecido. El resultado es una especie de amor vigilante que cuida, advierte, previene, pero que también limita, duda, teme. El hijo, al crecer bajo ese amor, recibe un mensaje implícito: no confío del todo en que pueda solo. Y aunque ese mensaje no se diga, su cuerpo lo interpreta. La sobreprotección debilita la autoconfianza. Un niño al que le resuelven todo, al que no se le permite equivocarse, no aprende a creer en su propio poder y cuando se convierte en adulto lleva dentro la huella de la duda, la sensación de que siempre necesita la aprobación o el permiso de alguien para actuar. Lo más doloroso es que con el paso de los años la sobreprotección se disfraza de preocupación. Abrígate, no confíes en nadie, no te arriesgues, llámame cuando llegues. Frases llenas de amor, pero también de ansiedad. Y el hijo, que intenta afirmarse en el mundo, empieza a percibir ese amor como control. Cuanto más intenta liberarse, más se siente observado. Y la madre, sintiendo el alejamiento, incrementa su cuidado, creyendo que así lo recuperará. Sin saberlo, ambos se atrapan en un círculo de amor y miedo. Cuanto más uno aprieta, más el otro se escapa. La neuropsicología moderna ha demostrado que la independencia emocional es esencial para la madurez afectiva. El cerebro necesita experiencias de autonomía para consolidar la confianza interna. Cuando una madre impide esas experiencias por temor, interrumpe el proceso natural de crecimiento. Es como si al árbol se le negara el viento por miedo a que se rompa, pero sin viento, el árbol no desarrolla raíces fuertes. Y aquí ocurre algo fascinante. El hijo sobreprotegido suele reaccionar de dos maneras opuestas. Algunos se vuelven inseguros, dependientes, buscando siempre el consejo y la aprobación materna. Otros, en cambio, se rebelan, necesitan poner distancia, marcar territorio, demostrar que pueden solos, no lo hacen por desprecio, sino por supervivencia emocional. Y esa distancia, aunque duela, es el intento del hijo de recuperar su autonomía. He visto madres que confunden esta distancia con desamor. Antes me contaba todo, ahora no me dice nada. Pero lo que muchas veces ocurre es que el hijo, para poder amarla sin sentirse controlado, necesita espacio. Y solo cuando la madre comprende que su papel ya no es proteger, sino confiar, el vínculo puede transformarse, porque el amor maduro no cuida desde el miedo, sino desde la fe en la capacidad del otro. Una de las pruebas más grandes para una madre es aprender a soltar. Soltar no es abandonar, soltar es amar sin invadir. Es mirar al hijo y decirle, aunque sea en silencio, confío en ti, sé que puedes. Esa frase dicha desde el alma tiene más poder que 1000 advertencias. Libera, transforma. El amor sobreprotector muchas veces esconde una herida más antigua, la del miedo al vacío. Cuando una madre ha dedicado toda su vida a cuidar, su identidad se construye alrededor del rol de protectora. Si deja de proteger, ¿quién es? Esa pregunta asusta. Por eso algunas madres prefieren seguir preocupándose, seguir controlando, porque en el fondo temen enfrentarse a su propia soledad. Pero el amor no debería ser una estrategia para evitar el vacío, sino una fuerza que impulsa al otro hacia su plenitud. Cuando una madre se atreve a mirar ese miedo de frente y a transformarlo, algo hermoso sucede. Deja de ser el refugio cerrado y se convierte en un faro. Ya no retiene, ilumina. Su presencia ya no pesa. Inspira. Su hijo ya no huye de ella. Vuelve por elección porque en el fondo todos los hijos regresan al lugar donde se sienten libres. El amor sobreprotector, cuando se transforma en confianza, se vuelve una de las formas más puras de amor. Una madre que confía
No necesita saber cada detalle de la vida de su hijo, le basta con sentirlo bien. Y esa confianza silenciosa y serena es el puente más sólido que puede existir entre dos almas. Esta es la sexta razón de esa herida silenciosa, cuando el amor protege tanto que termina limitando, cuando el miedo se disfraza de cuidado y la confianza se olvida. Pero también es la razón que más esperanza ofrece, porque con solo un gesto, el de soltar desde el amor, todo puede cambiar. La séptima razón, quizá la más profunda y menos comprendida, tiene que ver con la identidad perdida de la madre. Es una verdad silenciosa, difícil de aceptar, pero esencial para sanar. Muchas mujeres, al convertirse en madres, se entregan por completo a ese rol hasta el punto de desaparecer dentro de él. Su valor, su propósito, su energía vital, todo comienza a girar en torno a sus hijos. Y cuando esos hijos crecen y se alejan, cuando ya no necesitan cuidados ni protección, la madre se queda frente al espejo sin saber quién es. Ese vacío que muchas madres sienten no nace de la falta de gratitud de los hijos, sino de haberse perdido a sí mismas detrás del amor que entregaron. Durante generaciones se nos ha enseñado que una buena madre es aquella que se entrega por completo, que se olvida de sí, que vive solo para los demás. Pero ese modelo, aunque parezca lleno de virtud, termina siendo una forma sutil de autoabandono. El problema no está en dar, sino en olvidarse en el proceso. Cuando una mujer deja de alimentarse emocionalmente, de tener sueños propios, de cuidar su interior, su amor se vuelve denso, mezclado con cansancio y silenciosa frustración. Y tarde o temprano ese cansancio se refleja en la relación con sus hijos. He escuchado muchas veces frases como «ya no sé qué hacer ahora que mis hijos son adultos» o «sin ellos no sé quién soy». Detrás de esas palabras habita una profunda melancolía, la pérdida del propio ser. Es un duelo invisible que pocas se permiten atravesar porque hacerlo parece egoísta, pero en realidad no lo es. Reconstruir la identidad personal no implica dejar de amar. Significa volver a estar completa para amar con plenitud, sin peso ni culpa. Cuando una madre olvida quién era antes de ser madre, los hijos lo sienten, incluso sin entenderlo. Hay algo en la mirada, en la energía, en el tono de voz. El hijo percibe que su madre depende emocionalmente de su presencia, que su felicidad está condicionada a su cercanía, y eso, aunque no se diga, genera una enorme presión. El amor se convierte en un deber. Tengo que llamarla, tengo que verla. Si no lo hago, se pondrá triste. Y en esa dinámica, el vínculo pierde naturalidad. El hijo se aleja para poder respirar y la madre siente ese alejamiento como una traición cuando en realidad es una búsqueda de equilibrio. La neurociencia emocional explica que cuando una persona vive en función de los demás, su sistema de recompensa se acostumbra a recibir dopamina, la hormona del bienestar. Solo cuando cumple su rol. Por eso cuando ese rol desaparece, el cerebro entra en una especie de abstinencia emocional. Es como si el cuerpo pidiera constantemente aquello que ya no está. La atención del hijo, la rutina del cuidado, la sensación de ser necesaria. Y esa necesidad, cuando no se transforma, se convierte en vacío. Pero ese vacío, por doloroso que sea, también puede ser el inicio de una nueva vida. Es el espacio donde puede renacer la mujer que existía antes de ser madre. La mujer que amaba leer, bailar, estudiar, crear, reírse sola. La mujer que soñaba con algo más allá del deber, porque el amor más sano nace del sacrificio, sino de la plenitud. Un corazón que se siente lleno, no exige, no reclama, no busca validación, simplemente comparte. He visto transformaciones extraordinarias cuando una madre decide volver a sí misma, cuando después de años viviendo a través de otros, se atreve a mirarse al espejo y reconocerse.
Empieza poco a poco, retoma un antiguo hobby, viaja, se permite descansar sin culpa, se rodea de nuevas amistades y algo dentro de ella comienza a despertar. Deja de esperar que su hijo la llame cada día porque empieza a disfrutar de su propio silencio. Deja de medir su valor por lo que hace y empieza a sentirlo por lo que es. Y lo más hermoso ocurre entonces. Los hijos que antes se alejaban comienzan a acercarse de nuevo, no por obligación, sino por atracción, porque el alma humana siempre busca la energía viva, la que irradia alegría, autenticidad, paz. Una madre plena no necesita retener, porque su presencia se vuelve magnética y los hijos regresan no a cuidarla, sino a compartir. Este es uno de los secretos más poderosos del amor maduro. Cuando una madre se reencuentra consigo misma, el amor con sus hijos cambia de frecuencia. Ya no se trata de dependencia ni deber, sino de libertad compartida. El hijo puede ser sin culpa y la madre puede amar sin miedo. La pérdida de identidad materna es una de las heridas más silenciosas de nuestra cultura, porque se disfraza de virtud, pero ninguna entrega que implique desaparecer puede ser sana. El verdadero amor no exige extinguirse, sino expandirse. Y expandirse significa recordar que además de madre eres mujer, alma, historia, vida. Esta séptima razón, la más oculta y la más transformadora, explica por qué tantos hijos parecen distantes o fríos. Porque intuyen que detrás del amor de su madre hay una necesidad de ser completada. Pero cuando la madre se completa a sí misma, el vínculo se vuelve puro, ligero, verdadero. Y quizá esa sea la lección más profunda de todas. El mayor regalo que una madre puede darle a sus hijos no es su sacrificio, sino su ejemplo de plenitud. Mostrarles que amar no significa perderse, sino encontrarse una y otra vez. La octava razón, una de las más sutiles y a la vez más poderosas, tiene que ver con el espejo emocional, ese reflejo inconsciente que se forma entre madre e hijo y que con el tiempo puede convertirse en un muro o en un puente. Pocas personas lo notan, pero cada relación entre una madre y su hijo es también una historia de reflejos. Lo que uno siente, el otro lo amplifica. Lo que uno evita, el otro lo encarna. Es un vínculo donde el alma se ve a sí misma, aunque a veces no lo soporte. Desde el momento en que un hijo nace, empieza a observar sin juicio. Sus ojos son un espejo limpio donde la madre se ve reflejada. Si la madre sonríe, el bebé sonríe. Si llora, el bebé llora. Es un baile invisible de energía y emoción, pero a medida que pasa el tiempo, ese espejo comienza a mostrar más de lo que la madre quisiera ver. En los gestos del hijo aparecen sus propias impaciencias, sus miedos, sus heridas no resueltas. Y muchas veces lo que más molesta del hijo no es él, es el reflejo de lo que la madre no ha podido aceptar en sí misma. He escuchado a madres decir: mi hijo es terco, impulsivo, demasiado sensible o no me escucha, sin darse cuenta de que esas cualidades son versiones distintas de lo que ellas también fueron o aún son. Es como si la vida utilizara al hijo para devolverle a la madre la imagen que necesita mirar para sanar, pero ese espejo, cuando no se comprende, puede generar rechazo. La madre, sin saberlo, intenta corregir en su hijo lo que no ha podido resolver en su interior. Le exige calma cuando ella vive en ansiedad. Le pide fortaleza cuando en el fondo se siente frágil. Le pide amor cuando todavía no ha aprendido a darse el suyo. Esto no es culpa, es biología emocional. El cerebro humano, especialmente durante los primeros años de maternidad, experimenta un fenómeno llamado resonancia límbica, la sincronización inconsciente entre dos sistemas nerviosos. Significa que la emoción de uno afecta directamente a la del otro. Por eso, cuando una madre vive en estrés, su hijo no solo lo percibe, sino que su cuerpo lo imita. Y más adelante, ese niño puede convertirse en adulto con los mismos patrones emocionales que vio reflejados. El espejo emocional también funciona a la inversa. Cuando el hijo crece y empieza a desarrollar su propia personalidad,
muchas veces se convierte en el espejo del pasado de su madre. Despierta recuerdos dormidos, versiones antiguas de ella misma. Por ejemplo, cuando una madre ve a su hija adolescente rebelarse, inconscientemente se conecta con la adolescente que fue y no pudo expresarse. O cuando ve a su hijo fracasar, revive sus propios miedos al error, esos que tal vez la paralizaron en silencio durante años. El resultado es que la madre reacciona no ante su hijo, sino ante su reflejo. Y ese reflejo, si no se comprende, puede provocar una distancia emocional enorme, porque el hijo siente la carga, pero no la entiende. Siente que su madre lo juzga o lo critica, cuando en realidad ella solo está luchando contra su propia sombra. La sanación de este espejo no ocurre corrigiendo al otro, sino observándose a uno mismo. La madre, que empieza a verse con honestidad, que se atreve a reconocer sus heridas, sus temores, sus frustraciones, rompe el hechizo, porque al mirarse sin culpa cambia lo que proyecta. Y el hijo, que antes era reflejo de su dolor, empieza a reflejar su calma. He visto vínculos transformarse completamente cuando una madre se da cuenta de que su hijo no está contra ella, sino mostrándole algo de sí misma que necesita amor. En lugar de discutir o reclamar, comienza a observar, cambia la pregunta de por qué me trata así, a qué parte de mí se siente herida cuando él actúa así. Esa simple pregunta es una puerta a la comprensión. El espejo emocional también tiene una dimensión espiritual. En muchas tradiciones antiguas se dice que los hijos no llegan por casualidad, sino que eligen de manera misteriosa a los padres que necesitan para evolucionar. Bajo esta mirada, cada madre recibe el hijo que más la confrontará con sus propias sombras, pero también el que más la impulsará hacia su luz. Y cada hijo recibe a la madre que necesita para aprender el amor en su forma más pura. Cuando se comprende esto, la relación deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de aprendizaje mutuo. Ya no hay víctimas ni culpables, solo dos almas que se reflejan para crecer. La madre que acepta a su hijo tal como es, sin intentar moldearlo desde el miedo o el juicio, se libera. Y el hijo, al sentirse aceptado, deja de rebelarse porque ya no necesita defenderse del reflejo. El espejo emocional no es enemigo, es guía. Muestra con precisión quirúrgica lo que aún duele, pero también lo que puede sanar. Por eso, cuando una madre logra mirar a su hijo con compasión, en lugar de control, con presencia en lugar de corrección, algo se reordena en ambos. El vínculo se vuelve más liviano, más real. En el fondo, el amor entre una madre y su hijo no consiste en verse perfectos, sino en atreverse a verse completos, con luces y sombras. Porque solo cuando una madre puede mirarse sin miedo, puede mirar a su hijo sin condiciones. Y ese momento, ese instante en que se reconocen mutuamente sin máscaras, es el comienzo de una nueva relación libre de heridas antiguas y de juicios inconscientes. Esta es la octava razón de esa herida silenciosa, el reflejo invisible que nos muestra lo que aún no hemos amado de nosotros mismos. Y aunque al principio duela, es también el espejo más sabio, porque solo refleja lo que está listo para ser sanado. La novena razón, quizá una de las más complejas y reveladoras, tiene que ver con el desequilibrio de roles emocionales. Ocurre cuando, sin que nadie lo note, el hijo comienza a ocupar el lugar del adulto y la madre, agotada emocionalmente, sin apoyo o acompañamiento, empieza a depender afectivamente de él. Es lo que en psicología se conoce como inversión de roles o parentificación emocional, cuando el niño se convierte en sostén, consejero, refugio o compañero emocional de su madre. Este fenómeno no surge por egoísmo, sino por carencia. En muchos hogares las madres enfrentan solas las dificultades, sin pareja emocionalmente disponible, sin redes de apoyo, sin tiempo para sí mismas. En esa soledad es fácil que el vínculo con el hijo
se convierta en su principal fuente de consuelo, no porque ella lo elija conscientemente, sino porque el alma busca refugio donde puede y los hijos, con su sensibilidad natural, perciben esa necesidad y la asumen sin saberlo. Así el niño aprende a leer el estado emocional de su madre como si fuera su responsabilidad. Si ella llora, intenta hacerla reír. Si está triste, se porta bien. Si está cansada, no pide nada. Ese niño crece rápido, pero a costa de su propia infancia. Años después, cuando ya es adulto, ese hijo puede convertirse en alguien hipersensible a las emociones de los demás, incapaz de poner límites o que siente culpa cuando se prioriza. Y la madre, que sin querer se apoyó en él durante tanto tiempo, siente su independencia como una pérdida. No entiende por qué el hijo, que antes era tan cercano, ahora necesita distancia. Lo interpreta como frialdad o desinterés cuando en realidad es una búsqueda de equilibrio. Este tipo de vínculo deja marcas profundas. La madre puede llegar a sentir que sin su hijo no tiene un sentido claro de dirección, mientras que el hijo siente que si se aleja, la lastimará. Es una cuerda invisible que los une por amor, pero también por carga. La paradoja es que ambos se aman profundamente, pero ese amor se vuelve una mezcla de ternura y agotamiento. El hijo no puede ser libre porque teme herir, y la madre no puede soltar porque teme quedarse sola. La inversión de roles emocionales genera un tipo de apego que la neuropsicología describe como ambivalente, una unión fuerte pero llena de tensión. En este tipo de apego, el hijo no sabe si acercarse o alejarse, porque ambas opciones duelen. Cuando está cerca, siente la presión emocional, cuando se aleja, siente culpa. Este es el origen de muchas relaciones madre-hijo adultas marcadas por la contradicción. Conversaciones amables, seguidas de silencios tensos, amor profundo, mezclado con la sensación de no poder respirar. Y aquí aparece algo crucial. Ningún hijo puede cargar con el bienestar emocional de su madre sin que eso le pase factura. No importa cuán maduro o amoroso sea, siente que debe cuidar a su madre para que ella esté bien. Su propio desarrollo emocional se interrumpe. Lo que empieza como un gesto de amor termina siendo una herida invisible. Sin embargo, cuando este patrón se hace consciente, puede transformarse, porque el amor, cuando se reconoce, también puede reordenarse. Una madre que empieza a ver este desequilibrio no tiene por qué sentirse culpable. Puede elegir sanar, puede elegir recuperar su propio centro emocional, hacerse cargo de su bienestar y devolverle a su hijo la libertad que nunca debió perder. Y ese acto, aparentemente pequeño, tiene un poder inmenso. He visto relaciones renacer cuando una madre le dice a su hijo adulto algo tan simple como «Ya no tienes que cuidar de mí, estoy bien, quiero que vivas tu vida sin culpa». Esas palabras dichas con verdad rompen cadenas invisibles. El hijo, al escucharlas, siente por primera vez el permiso de vivir plenamente. Y lo más hermoso es que al hacerlo no se aleja, se acerca, porque el amor libre siempre regresa. Del otro lado, también hay algo que los hijos pueden hacer: comprender que su madre no lo hizo por manipulación, sino por necesidad, que en su fragilidad buscó refugio en lo que más amaba. Y cuando el hijo ve esa historia con compasión, no desde la queja, sino desde la comprensión, deja de juzgar y empieza a sanar. A veces el vínculo entre madre e hijo se enreda no por falta de amor, sino por exceso de responsabilidad emocional. Ambos se convirtieron en salvadores cuando solo necesitaban ser humanos. Y ser humano implica aceptar que no siempre se puede sostener a todos, que cada uno debe aprender a sostenerse a sí mismo. El equilibrio vuelve cuando la madre retoma su papel de adulta emocional y el hijo puede volver a ocupar su lugar natural, el de hijo. Ese reajuste no es un rompimiento, es un renacimiento. Es el momento en que el amor deja de ser un peso y vuelve a ser un vínculo vivo. Esta es la novena razón de esa herida silenciosa.
Cuando el amor se desequilibra y el hijo se convierte en el guardián emocional de su madre, un acto que nace del cariño, pero que solo se sana cuando ambos reconocen que nadie puede llenar el vacío del otro. Porque el amor más grande no consiste en sostener al otro, sino en acompañarlo mientras aprende a sostenerse solo. La 10ª razón, quizá la más trascendental y sanadora de todas, tiene que ver con la falta de reconocimiento mutuo. Ese punto ciego en el que tanto la madre como el hijo dejan de verse realmente, no porque no se miren, sino porque lo hacen desde las máscaras que el tiempo y las heridas les han impuesto. Es el momento en que cada uno se aferra a su propia historia sin comprender la del otro. Y en ese espacio intermedio, el amor sigue existiendo, pero se vuelve invisible. Con los años, muchas madres sienten que sus hijos ya no las ven, que los gestos, los sacrificios, las noches sin dormir quedaron en el olvido. Y en parte es cierto, la vida adulta de los hijos los arrastra a un mundo donde las prioridades cambian, donde las urgencias cotidianas apagan la memoria emocional. Pero también hay algo más profundo. Para poder crecer, el hijo necesita dejar de mirar a su madre como figura omnipresente y empezar a verla como ser humano. Esa transición, aunque necesaria, es dolorosa porque en el proceso de hacerse adultos, los hijos suelen ver primero los defectos antes que la humanidad. La madre, por su parte, al percibir esa distancia, siente una mezcla de decepción y nostalgia. Quiere ser vista, no solo recordada. Quiere que alguien note que detrás de su fortaleza hubo miedo, cansancio y también sueños que quedaron suspendidos. Pero pocas veces se atreve a decirlo. En su silencio acumula emociones que se transforman en resentimiento suave, casi imperceptible, pero que con el tiempo erosiona la conexión. Y así, sin saber cómo madre e hijo comienzan a hablar desde lugares distintos. Ella desde el pasado, él desde el presente. La falta de reconocimiento mutuo no es falta de amor, sino de comprensión. Cada uno ve al otro a través del filtro de sus propias heridas. La madre mira al hijo con la esperanza de que repare su vacío. El hijo mira a la madre con la necesidad de liberarse de su sombra. Ninguno está equivocado, pero ambos están atrapados en una narrativa que ya no sirve. Desde la psicología del vínculo se sabe que las relaciones más profundas necesitan un proceso de reconocimiento adulto. Esto significa aprender a ver al otro no desde el rol que cumple, sino desde la persona que es. Ver a la madre no solo como madre, sino como mujer. Y ver al hijo no solo como hijo, sino como individuo con su propio camino. Cuando ese reconocimiento ocurre, el vínculo se reconfigura. Ya no hay jerarquía emocional, sino igualdad de almas. He visto madres que al escuchar la historia de sus hijos adultos sin interrumpirlos, descubren facetas que jamás habían imaginado. Y he visto hijos que al escuchar la historia de sus madres, sus renuncias, sus miedos, sus deseos truncados, se derrumban en lágrimas porque por primera vez comprenden. La comprensión transforma lo que las palabras no pueden. El reconocimiento mutuo también implica un tipo de perdón que no necesita pedirlo nadie. No es el perdón moral, sino el perdón emocional. Ese momento en que uno entiende que el otro hizo lo que pudo con lo que sabía, con las herramientas que tenía, con la conciencia, que en ese momento le era posible. Ese perdón no borra el pasado, pero lo redimensiona, le quita peso, permite respirar. En términos neuroemocionales, cuando se produce ese tipo de comprensión profunda, el cerebro libera oxitocina y serotonina, las mismas sustancias que se activan en los momentos de conexión genuina. Es como si el cuerpo reconociera antes que la mente que la guerra ha terminado. Las defensas bajan, la voz se suaviza, la mirada se abre. No hace falta decir mucho, basta un gesto, una caricia, una frase sencilla. Ahora te entiendo. A veces la reconciliación no llega en conversaciones largas, sino en esos instantes de silencio compartido, donde ambos saben que ya no hay nada que demostrar.
porque el amor maduro no necesita explicaciones, solo presencia. El gran error de muchas relaciones madre-hijo es seguir viéndose desde los recuerdos. La madre ve al niño que fue, el hijo ve a la figura que la protegía o la que controlaba, pero ninguno se detiene a mirar quién está frente a quién hoy. Y ahí está el secreto. Cuando se dejan las imágenes antiguas y se mira con ojos nuevos, el pasado deja de doler. Este reconocimiento no se trata de olvidar lo vivido, sino de integrar, de entender que la madre no fue solo amor o sacrificio, también fue una mujer con miedos, contradicciones y una historia propia, que el hijo no fue solo receptor de cuidados, también fue espejo maestro, espejo de evolución. Cuando ambos aceptan eso, el vínculo se transforma en algo más grande que la maternidad. Se convierte en una relación entre dos seres humanos que se eligen desde la comprensión. He visto madres que después de años de distancia se sientan con sus hijos adultos y por primera vez se escuchan sin intentar tener razón. El silencio que sigue a esa conversación es distinto. Ya no pesa, descansa, porque cuando uno se siente visto, el alma se relaja. La falta de reconocimiento mutuo ha hecho que millones de madres se sientan olvidadas y millones de hijos se sientan culpables. Pero la verdad es que ninguno olvidó al otro, solo dejaron de verse con claridad. Y la claridad regresa cuando ambos se atreven a mirar sin pasado, sin expectativas, sin reproches. Esta es la 10ª razón de esa herida silenciosa, el olvido de vernos como somos, la distancia que se crea cuando el amor no encuentra un espejo limpio donde reflejarse, y aunque esa sea una de las razones más dolorosas, también es la que más esperanza trae, porque cuando se logra mirar con sinceridad, lo que estaba oculto comienza a sanar. La 11ª razón, quizá la más sutil y espiritual de todas, está ligada a la dificultad de cerrar etapas. Muchas madres luchan por aceptar que la maternidad, como toda vivencia humana, tiene comienzos y finales, que la niñez, la adolescencia y la adultez de los hijos no son momentos que deban retenerse, sino procesos que deben acompañarse desde la comprensión y la entrega. El amor auténtico no busca aferrarse, sino aprender a soltar con agradecimiento. Sin embargo, despedirse, aunque sea de manera simbólica, es uno de los actos más profundos y desafiantes del alma. Durante años, una madre organiza su mundo entero alrededor de su hijo. Los horarios, las comidas, las rutinas, las preocupaciones y hasta los silencios giran en torno a él. Todo late con un mismo ritmo. Pero llega un día en que la vida cambia su compás. El hijo crece, toma distancia o empieza a decidir por sí mismo. Entonces la madre se queda frente a un silencio nuevo, un espacio que ya no se llena con lo cotidiano. No es solo la ausencia de su presencia física, es la sensación de haber perdido una parte de su identidad, de su propósito diario, y muchas veces ante ese vacío aparece una resistencia profunda. El alma no quiere soltar lo que amó tanto. Esa resistencia se manifiesta de muchas formas. Algunas madres se vuelven sobreinvolucradas, intentando seguir presentes en cada detalle, cada decisión, como si el amor se midiera por el grado de control. Otras, por el contrario, se encierran en la nostalgia, reviviendo recuerdos, mirando fotos, aferrándose a la versión del hijo que ya no existe. Ambas reacciones son comprensibles porque en el fondo no son más que distintas formas de miedo. Miedo a la soledad, miedo al olvido, miedo a la inutilidad. Pero lo que pocas madres saben es que esa resistencia también afecta profundamente a los hijos. Cuando una madre no logra cerrar su propio ciclo, el hijo siente culpa al avanzar. Es como si el alma de ambos quedara atrapada en un tiempo que ya no existe. Cada logro del hijo se tiñe de una sombra, una voz interior que dice: mientras tú avanzas, ella se queda atrás.
Esa culpa inconsciente se convierte en una barrera emocional. El hijo ama, pero evita el contacto. Agradece, pero se siente prisionero. Cerrar ciclos no es olvidar, es transformar el vínculo. Es pasar del amor que protege al amor que confía, del amor que enseña al amor que acompaña, del amor que necesita al amor que celebra. Y eso solo se logra cuando la madre comprende que su tarea no termina cuando su hijo se va, sino que cambia de forma. Ya no se trata de guiarlo, sino de bendecir su camino, incluso cuando no lo entiende. Desde una perspectiva emocional profunda, el cierre de ciclos es una forma de muerte simbólica y como toda muerte implica duelo, un duelo por la madre que fue y por el hijo que ya no es niño, pero también es el nacimiento de una nueva relación más consciente, más libre. La madre que atraviesa ese duelo con amor se convierte en una mujer más completa, más sabia, más en paz. Deja de ser solo madre y se convierte en maestra silenciosa de la vida. He visto madres que tras años de lucha interna un día simplemente respiran y dicen, ya está bien, hice lo que pude, lo amo, pero ahora le toca volar. Esa frase, cuando se dice desde el alma, tiene el poder de liberar generaciones. Porque cuando una madre suelta, su hijo también suelta, ambos dejan de cargarse y comienzan a acompañarse desde otro lugar, el respeto. La resistencia a cerrar ciclos también tiene una raíz cultural. Se nos ha enseñado que la maternidad debe ser eterna, que una buena madre nunca deja de preocuparse. Pero ese mandato no es amor, es miedo disfrazado de virtud. Una madre que aprende a descansar del rol, que se permite disfrutar su soledad, que celebra su propio crecimiento, no pierde su vínculo, lo fortalece, porque el hijo siente esa libertad y la reconoce como amor genuino, no como abandono. La neurobiología del apego nos muestra que el vínculo entre madre e hijo nunca desaparece, simplemente cambia de frecuencia. En la infancia se expresa a través del contacto y la dependencia. En la adultez se sostiene en la memoria emocional, en la sensación interna de seguridad. Un hijo que ha sido amado sanamente no necesita estar presente para sentir el amor, lo lleva dentro como una brújula invisible. Y cuando la madre confía en eso, puede descansar. Cerrar el ciclo de la maternidad no es un acto de renuncia, sino de sabiduría. Significa reconocer que el amor no necesita presencia constante para seguir vivo, que a veces la mejor forma de amar es retirarse un poco, dejar espacio para que la vida siga su curso. Es tener la certeza de que el amor que se sembró, aunque no siempre se vea, sigue creciendo bajo la superficie. Y de hecho, cuando la madre logra ese nivel de desapego amoroso, el hijo lo siente como una bendición. Se siente visto sin ser invadido, amado, sin ser condicionado. Y eso crea un vínculo nuevo, más adulto, más sereno, más real. Ya no son madre e hijo aferrados por la necesidad, sino dos seres humanos unidos por gratitud. Esta es la 11ª razón de esa herida silenciosa, la dificultad de soltar, de aceptar el cambio, de cerrar el ciclo natural de la maternidad, pero también es una de las razones más luminosas porque cuando se comprende todo lo demás, se acomoda. Cuando una madre deja de luchar contra el tiempo y aprende a abrazar la evolución, el amor entre ambos se vuelve eterno. No un amor que aprieta, sino un amor que sostiene sin cadenas, que da sin esperar, que trasciende la forma. Y quizá ahí, en ese instante de entrega y aceptación, la madre descubre algo que no sabía, que nunca perdió a su hijo, solo cambió la manera de amarlo. La 12ª y última razón, quizá la más luminosa, la que da sentido a todas las anteriores, tiene que ver con la herencia emocional que toda madre deja, incluso cuando no es reconocida. Es el cierre del círculo.
el punto donde la historia del amor incondicional encuentra su verdadera dimensión, no en lo que se recibe, sino en lo que se transforma. Porque aunque muchas madres no lo sepan, su huella no se mide en agradecimientos ni en palabras, sino en la fuerza interior que sus hijos llevan consigo cada día. Detrás de cada hijo que se levanta después de una caída, hay una madre que alguna vez lo enseñó a resistir. Detrás de cada persona que sabe cuidar, que sabe amar, que sabe dar, hay gestos aprendidos, miradas, caricias silenciosas que moldearon el alma. La herencia emocional de una madre no se borra, se convierte en raíz, y aunque el hijo no siempre la vea, vive a través de ella. Pero muchas madres sufren porque no ven el reflejo inmediato de ese legado. Esperan gratitud visible, reconocimiento tangible, gestos concretos. Sin embargo, la naturaleza del amor maternal es paradójica. Cuanto más auténtico es, menos visible se vuelve. Un amor maduro no busca testigos, porque su propósito no es ser visto, sino sostener. Y esa invisibilidad es lo que más duele, pero también lo que más engrandece. La psicología transgeneracional nos enseña que toda emoción no expresada, todo sacrificio, todo amor callado, deja huella en la memoria celular de las siguientes generaciones. Cuando una madre ama de verdad, aunque nadie lo note, está escribiendo una historia que se proyecta mucho más allá de su propia vida. Sus nietos, sus bisnietos, vivirán en parte gracias a la vibración que ella sembró, la ternura que entregó, la fe que sostuvo, la paciencia que practicó, se convierten en herencia invisible. Esa es la grandeza silenciosa de la maternidad. No se ve, pero sostiene el mundo. He escuchado a madres decir con tristeza: siento que mi hijo no me necesita, que ya no me valora. Pero si miramos más profundo, descubrimos que precisamente ese hijo independiente, libre, capaz de caminar solo, es la mayor prueba de que la madre hizo bien su trabajo, porque la meta del amor materno no es crear dependencia, sino libertad. No es formar un espejo de sí misma, sino un ser capaz de existir por sí mismo. La herencia emocional también se revela en los momentos más simples. Cuando un hijo consuela a un amigo con las mismas palabras que escuchó de su madre, cuando prepara una comida recordando su sabor, cuando repite un gesto sin saber por qué, es el eco de lo aprendido, actuando sin conciencia. La madre vive ahí en los detalles que parecen banales, pero que están cargados de significado, y sin embargo hay algo más grande todavía. Cuando una madre se sana, cuando rompe los patrones de dolor heredados, está liberando no solo a su hijo, sino a toda su línea ancestral. La energía cambia, lo que antes era repetición se convierte en evolución, y esa sanación trasciende el tiempo, alcanza a los que estuvieron y a los que vendrán. Es un acto espiritual en su estado más puro. Por eso esta última razón no es una explicación del dolor, sino una revelación de propósito. Todo el camino de una madre, sus luchas, sus miedos, sus intentos fallidos, sus silencios, sus desvelos, tiene un sentido más grande del que imagina. No vino a ser perfecta, vino a enseñar a amar desde la imperfección, a sostener desde la vulnerabilidad, a construir desde la fe, y eso, aunque a veces duela, deja la huella más profunda que un ser humano puede dejar en otro, la del amor incondicional. Llega un momento, tarde o temprano, en que el hijo comprende, no siempre lo dice, no siempre lo expresa, pero lo siente. Un día cualquiera en medio de la vida recuerda una frase, un abrazo, una mirada y entiende el esfuerzo, la paciencia, los silencios. Y en ese instante, a veces cuando la madre ya no está físicamente, el alma del hijo pronuncia por fin esas palabras que resumen todo. Ahora lo entiendo. Gracias por no rendirte. Ese reconocimiento, aunque llegue tarde, llega siempre. Desde la neurociencia emocional sabemos que el amor no se pierde, se queda grabado en los circuitos más profundos del cerebro. Y aunque las palabras se olviden, el cuerpo recuerda quién lo sostuvo, quién lo calmó, quién lo amó.
El cuerpo recuerda la voz que decía todo está bien y el latido que acompañaba el miedo. Esa memoria emocional es indestructible. Ninguna distancia ni ningún silencio pueden borrarla. Por eso, a todas las madres que sienten que no fueron vistas, que piensan que su amor se perdió en la indiferencia, quiero decirles algo. Nada de lo que diste fue en vano. Cada acto de amor, cada renuncia, cada gesto de cuidado se quedó grabado en la historia invisible de quienes te suceden. Puede que no te lo digan, puede que no lo veas, pero tu amor sigue actuando, transformando, enseñando. Y si alguna vez sentiste que tu hijo no te reconoció, mira con más profundidad. A veces el amor no vuelve en palabras, sino en forma de vida, en la bondad de sus actos, en la fortaleza de su carácter, en la ternura con la que cuida a los suyos. Todo eso eres tú manifestado en él. Esta duodécima razón no busca explicar el dolor, sino redimirlo, porque al final de todo, el propósito más alto de una madre no es ser comprendida, sino amar sin medida, sabiendo que ese amor, aunque invisible, se convierte en la energía que sostiene el mundo. Y cuando una madre comprende esto, cuando acepta que su amor ya ha cumplido su misión, aunque nadie lo haya dicho en voz alta, la herida se cierra. Lo que antes era tristeza se convierte en paz. Lo que antes era vacío se transforma en gratitud, porque entonces entiende que su legado no está en el reconocimiento, sino en la vida que ayudó a florecer. Ahí termina el ciclo. Cuando el amor deja de necesitar respuesta y se convierte en pura presencia, y en ese instante la madre ya no espera ser amada porque comprende que siempre lo fue.